Amigos de Siempre Competentes, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Estamos iniciando el año con el pie derecho y bueno, pues espero que realmente ya tengan sus resoluciones, sus metas ya más planteadas, más en firme, incluso que al día de hoy ya hayan empezado a trabajar en estas metas. Bienvenidos a Siempre Competentes, yo soy Gaby García Binay. Ya saben que en este programa estamos haciendo todo lo mejor para traer las mejores entrevistas que les puedan servir a ustedes con temas de vanguardia, con temas de interés tanto a nivel empresarial como también a nivel personal. Y pues hoy tenemos un tema importantísimo que es el tema de la salud y toda una nueva visión sobre lo que viene con la salud, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo. Y para ello tenemos como invitado al doctor Manuel Larriaga, que es médico cirujano y que además es el director de Home Health. Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido. Lavariega, perdón, dije Gracias. Larriaga. Perdón, dije mal Sí, tu nombre. Manuel Lavariega, no hay ningún problema. Discúlpame, Manuel Lavariega, médico cirujano, además fundador y director de Home Health. Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y por el tiempo. Muchas gracias a ti. Oye, cuéntanos, sé que les voy a comentar a toda la gente que nos está escuchando que tú estás por recibir un premio el próximo mes de abril, ¿cierto? En Estados Unidos, un premio muy importante porque estás catalogado como los 100 médicos más influyentes a nivel internacional. Cuéntanos un poquito de esto antes de entrar de lleno a nuestro tema. Claro que sí, muchas gracias. Pues sí, efectivamente, a finales del mes de abril estaré en Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos, recibiendo esta congratulación, recibiendo este premio. Me lo entrega el International Forum on Advancements in Healthcare. Es una entidad global que pues califica y verifica a los médicos a nivel mundial y pues fui elegido para poder recibir esta condecoración dentro de los 100 médicos más influyentes a nivel mundial. Oye, qué padre. Y además, sí eres mexicano, ¿verdad? Sí, soy mexicano, claro, con mucho Eso. orgullo. Qué padre. Muchísimas felicidades. Ojalá que sí se te haga lo de ir a Las Vegas en abril, porque bueno, ya sabes que hemos hecho planes y últimamente no han salido como lo esperábamos, pero el premio ya es tuyo, ¿no? El premio ya es mío y estoy seguro que así será y ahí estaremos con mucho gusto representando a mi país y sobre todo pues también representando al gremio médico, que los médicos mexicanos somos de excelencia. Por supuesto. Muy bien, Manuel. Oye, bueno, y el tema que estamos tratando el día de hoy, para todo nuestro público, que no se los adelanté, sí es un tema de salud y es un tema importante, pero es este tema del home care, ¿no? Del cuidado en casa, ¿no? Es como el regresar como a cuando el médico venía a verte a tu casa, ¿no? Que le llamaban y eran visitas a domicilio, que luego hacíamos la broma, ¿no? De visitas de doctor. Pero como en este tema de pandemia, pues se vuelve un tema más importante el poder tener todo el acceso al cuidado de la salud en tu casa, a la mano, sin tener que exponerte, ¿no? Entonces, explícanos un poquito este concepto del home care o cómo se llama realmente. Sí, y lo describiste de una manera perfecta porque pues tienes toda la razón. Hace algunos años, seguramente nuestros abuelos o nuestros papás, pues bueno, nos platicaban cuando iba el médico clásico con su bata, con su maletita y Sí, llegaba a dar la consulta y llegaba a lo que iba y se iba, ¿no? Y era una visita rápida, era una visita cordial, era una visita pues efectiva donde el médico de cabecera justamente iba a la casa del paciente y lo trataba. Obviamente, pues por diferentes circunstancias de nuestras vidas, de nuestros tiempos y pues de la época en la que vivíamos hace algún tiempo, pues esto mutó y los médicos pues dejaron de ir a casa claro. y pues obviamente los pacientes eran ya los que iban a los centros hospitalarios o a los consultorios. Pero pues hemos visto que a los pacientes les gusta mucho seguir recibiendo atención en el espacio que ellos tienen en casa, en su lugar, en su ambiente, en su tranquilidad. Y bueno, Home Health Medical surgió hace 15 años con un concepto de consulta médica a domicilio, que fue como empezó inicialmente solo con consulta médica, Ok. pero fue creciendo, fue madurando, fue adaptándose a las circunstancias y nos convertimos en una empresa que otorga servicios integrales de salud a domicilio. Oye, Literal, podemos hacer absolutamente todo en cuestiones de salud en casa. Diga. es lo que te quería preguntar. O sea, cuando dices integral, bueno, la palabra integral implica todo, ¿no? Pero ese todo, o sea, ¿qué tanto es todo? O sea, a lo mejor una radiografía en tu casa, los análisis ya sabemos que se hacen, ¿no? Un ultrasonido, ¿hasta dónde llega ese todo, ¿no? ¿Qué incluiría, ¿no? Si alguien está interesado, sobre todo ahora que sabes, yo me he encontrado, Manuel, con mucha gente que tiene pavor de ir al médico, de ir al doctor, aunque no sea un hospital COVID,
¿no? Pues hasta el mismo ginecólogo dices, ¿para qué me expongo? O al urólogo, o al, no sé, ¿no? Hasta el pediatra, ¿no? Entonces existe ahorita este miedito y no estamos como tan enterados de estas opciones que hay de esta salud integral en tu casa. Sí, y mira, justamente el modelo ha ido cambiando y ha ido madurando. Te comentaba, empezábamos solo con médicos generales y médicos especialistas en casa, pero hoy día tenemos servicio de enfermería, servicio de cuidadores, servicio de nanas, psicólogo, odontólogo, rehabilitadores, Wow. terapeutas, enviamos medicamento, oxígeno, eh, insumos médicos en venta y en renta, camas hospitalarias, bombas de infusión, eh, todo el concepto de Todo. salud general, todo. O sea, ahora sí que el límite hemos sido nosotros mismos, ¿no? Te puedo decir con mucho orgullo y con mucha honra que prácticamente lo único que no podemos hacer a casa son tomografías, resonancias magnéticas y Claro, cirugías claro, mayores. imagínate. Implicaría Porque traerte el todo tomógrafo. lo hemos podido hacer. Hemos hecho hemodiálisis en casa a Wow. pacientes que están complicados. Tenemos el equipo y obviamente todos los insumos pues calificados, avalados, certificados y pues por supuesto con todos los trámites legales y de salud de nuestras autoridades para poder otorgar estos servicios a casa. Hemodiálisis, bombas de infusión, camas de hospital, oxígeno, reposets, envío de medicamento, insumos médicos, traslados en ambulancia terrestre, traslados en ambulancia aérea. En fin, tenemos toda una gama de servicios completos. Por eso decimos que somos una empresa única. Y justamente, fíjate, hace unos meses recibimos por segundo año consecutivo un premio internacional también que nos Wow. otorgaron en Estados Unidos. Ahora por la pandemia pues lo recibimos de manera virtual en México, pero es el segundo año que recibimos este premio. Es un premio que nos destaca como empresa única en nuestro rubro, en el rubro de la salud, porque otorgamos servicios que son realmente efectivos, que son eficientes y que son en un concepto 360 grados para el paciente en casa. Lo mismo podemos ir a hacer un ultrasonido, unos rayos X, un Doppler vascular, un electrocardiograma, un ecocardiograma, un holter de arritmias, un holter de presión arterial, que ir a dar una consulta médica de un médico general. O sea, podemos hacer todo en cuestión de salud. El límite hemos sido pues nosotros mismos, porque cuando un paciente nos pide algo muy específico, vemos cómo lo hacemos, pero lo conseguimos. Oye, fíjate que esto se vuelve más interesante porque es que a veces uno como paciente andas peregrinando, ¿no? O sea, vas con el médico general, ¿no? Y sobre todo con el tema de los seguros, ¿no? Que todo tiene que ir como en su paso, como en su tiempo, como en su ritmo, para que sí te lo hagan válido, ¿no? Entonces, y él te manda con el cardiólogo. Y del cardiólogo no tiene el equipo en su consultorio, entonces te manda que te hagas el estudio, ¿no? Entonces, la atención a una persona puede tardarse un mes o 3 semanas en lo que vas con uno, te consulta el otro, te hacen el estudio, te lo regresan, ¿no? O te hacen la radiografía, o te hacen, ¿no? Entonces, se vuelve realmente muy lento el tema de la salud cuando podemos tener opciones. Y me encanta cuando ahorita nos explicas el tema de integral, porque entonces esto me viene a pensar, por ejemplo, a ver, tenemos una persona, un adulto mayor que se acaba de jubilar y que a lo mejor ya entró en depresión y trae un tema de diabetes. Vienen y lo consultan y me imagino que ahí harán como un diagnóstico general de que también necesita a lo mejor un psicólogo o una terapia de tanatología por el duelo que trae. No sé, o sea, ¿cómo lo manejas esta integralidad? Y que no sea nada más como los servicios que vas necesitando, sino que el diagnóstico es completo y entonces se le brinda al paciente como todo lo que se requiere. Sí, mira, estamos justo adaptando este concepto de salud integral y de consulta médica integral, porque lo describes perfecto. A veces para poder tener un diagnóstico tienes que visitar 3, 4 veces al médico o tienes que ir 2 o 3 veces a un laboratorio. Entonces, lo que estamos haciendo hoy es tratar de cortar ese gap, tratar de cortar pues esa brecha que existe en el tema de diagnóstico y de tratamiento oportuno. Entonces, lo que hacemos es que citamos al paciente para poder valorarlo con sus estudios tempranito, hacemos sus estudios de laboratorio, hacemos su ultrasonido, hacemos sus rayos X, hacemos su electro, hacemos todo lo que tenga que ver de acuerdo al perfil del paciente. Obviamente llevamos estos estudios a procesar para poder tener los resultados y de manera muy efectiva y muy expedita tenemos los resultados del laboratorio pues listos. Hoy la tecnología nos ha permitido romper esa barrera del tiempo, entonces solo enviamos la muestra y en cuestión de literal minutos, no te puedo decir horas, minutos,
tenemos los resultados digitales. Y con eso pues ya podemos tomar decisiones terapéuticas, podemos tomar decisiones diagnósticas y sobre todo podemos integrar diagnósticos correctos. La exploración física, la historia clínica y la valoración del paciente en conjunto con todos estos estudios nos permiten hacer esto de manera muy expedita y al paciente le ahorramos tiempo, le ahorramos dinero, le ahorramos estrés, le ahorramos exposición en esta época y sobre todo le damos un servicio efectivo que han aceptado de muy buena manera y sobre todo que es en la comodidad de su casa. O sea, todo esto lo hacemos desde casa. También lo podemos hacer aquí en el consultorio en donde estoy, ellos pueden venir aquí al consultorio y hacemos todo esto de manera muy expedita también, pero pues muchos de los pacientes prefieren tener el servicio en casa para estar tranquilos, para estar relajados y sobre todo pues en su cama. Antes tenías que levantar para ir al laboratorio, levantarte temprano, meterte a bañar, etcétera, etcétera, y estar listo en el laboratorio muy temprano. Hoy no, hoy solo te despiertas, nos abres la puerta y nosotros hacemos todo lo demás. Y fíjate que lo que me encanta de esto es que regresando al ejemplo que poníamos, ¿no? De que vas y te manda con un tal, pero luego ese te va a mandar con otro especialista porque te va a decir, no, no es un tema, a mí me pasó, ¿no? Me mandaron con el urólogo, el del riñón, y luego fui a los análisis, me dijeron que tenía un tumor, regresé y me dijo el doctor, no, esto debe ser lumbar, entonces ve con el de la terapia, ¿no? Entonces, cuando no hay como una conexión o una comunicación entre estos médicos, la verdad es que el paciente lo sufre, porque además ya no sabes a quién creerle. Claro que tienes a tus médicos de confianza, pero uno te dice una cosa, el otro te dice, te manda el otro y termina siendo un peregrinar. Entonces, ¿cómo manejan esto ustedes? Me queda muy claro que traes todo a la casa, es como este servicio, el hospitalito en tu casa, por así decirlo, ¿no? Con todo lo que requeriría y además inmediato, ¿no? Porque incluso a veces cuando vas al hospital y podrían tener todo, pues venga hasta mañana para el análisis o venga hasta pasado por sus resultados. En este caso entiendo que estoy contigo y vamos a tomar tu caso de inicio a fin, sin interrupciones, con los tiempos que se tengan que marcar, ¿no? Pero ¿cómo hacen ustedes para que este diagnóstico, o sea, qué tipo de comunicación tienen entre los distintos especialistas? ¿Cómo se ponen de acuerdo? ¿Sí me explico? Para que cada uno desde su área diga, no, no es un tema de cardio, no es un tema de colesterol, es más, ni de diabetes, es un tema de esto. ¿Cómo lo coordinan? Lo hacemos mediante dos puntos. Y es una excelente pregunta la que haces porque justo ese es el peregrinar del paciente para poder recibir un diagnóstico correcto o para estar entre un especialista y otro y otro y otro. Y estos dos puntos son esenciales para nosotros. Uno, tenemos un equipo multidisciplinario y este equipo multidisciplinario pues puede valorar a cualquier paciente de cualquier especialidad. Es decir, dentro de nuestro equipo médico tenemos cubiertas todas las especialidades médicas. Y obviamente, pues nuestros médicos generales o los médicos de primer contacto son capaces de detectar y están calificados y están, por supuesto, entrenados para poder ser lo suficientemente analíticos para poder identificar las enfermedades de los pacientes y sobre eso, pues, decir, no es necesario que vaya un médico general, aquí tiene que ir un geriatra, o no es necesario que vaya un médico general, aquí tiene que ir un cardiólogo. Okay. Entonces, eso nos permite entender al paciente. Hacemos algo que se llama medicina personalizada y no hacemos medicina a destajo o medicina de maquila. Cada paciente es único y cada paciente es especial. Ese ha sido un lema para nosotros y es una directriz que sale aquí hacia todos nuestros médicos y hacia todos los profesionales de la salud. ¿Por qué? Porque cada paciente en el momento en el que estamos haciendo la llamada telefónica o en el paciente en el que estamos entrevistándonos con él por primera vez, hacemos cuestionamientos relacionados a qué tiene, qué padecimientos, qué síntomas, etc. Si nosotros vemos que es algo ya, pues, que requiere una atención diferente, sugerimos al paciente que pueda ir un médico especialista en X o Y especialidad. Y sobre eso, pues, rompemos mucho el tiempo del médico general, el internista, el geriatra y el cardiólogo, ¿no? Sino simplemente, pues, si es un tema de corazón y vemos que ya hay una situación así, pues, de inmediato vamos, ¿no? Y también lo que nos ha puesto hoy muy avanzados en el tema de tratamiento es que, por ejemplo, puede ir un médico general tal vez, ¿no? Detecta que hay una arritmia. De inmediato se comunica con nuestro cardiólogo, doctor, te mando por correo electrónico, te mando por mensajería
el estudio que acabo de tener de este paciente. Se lo envía, el cardiólogo lo revisa y pueden hacer una consulta virtual. ¿Por qué? Porque ya está el cardiólogo en línea, está un médico de nuestro equipo y está el paciente. Y ahí recibe el tratamiento y la revisión, que tal vez el cardiólogo ya no tiene ni siquiera que auscultar, porque el médico le dice, el médico general le dice, mira, ¿sabes qué? Yo escucho esto y esto y esto en el electrocardiograma y está el trazo del electrocardiograma que te escucho, que te envío. Entonces, ya con eso, pues, hacemos una consulta multidisciplinaria, nos valemos de herramientas tecnológicas, acortamos gaps y le damos la atención al paciente, que es lo que requiere, con un tratamiento ya instalado en su casa y de manera efectiva en una sola sesión. Manuel, me quedaba yo con muchas preguntas. A ver, una de estas es, generalmente la gente ya tiene a su médico de confianza, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando ustedes llegan y dicen, este es un tema de cardio? Y yo te digo, oye, pero yo tengo a mi cardiólogo, ¿no? Y es al que le fío, al que le confío, al que ya me ha visto, ¿no? ¿Cómo le haces? ¿Cómo lo manejas? ¿Qué posibilidades tiene el paciente como de conjuntar estas dos opiniones? Claro, nosotros lo que hacemos pues es también abrir las puertas para médicos externos que no son parte del equipo de Home Health, pero por supuesto los invitamos para que puedan participar dentro de nuestro equipo, pero también cuando hay un médico externo que es el médico de cabecera pues de la familia, pues tomamos este rol de interacción bidireccional entre el médico que está en el domicilio porque fue a atender una urgencia o porque fue a atender al paciente o encontró algo o se hizo un check-up y salió algún resultado alterado y la familia nos dice, ¿sabe qué? Pues yo tengo a mi cardiólogo y me gustaría que él pues tuviera conocimiento de esto, pues ponemos en contacto a nuestros médicos con los médicos de la familia para que puedan tomar este rol de interacción efectiva para poder hacerles llegar la información, los estudios y sobre todo pues para hacer sinergias. Siempre cuatro ojos ven mejor que dos cabezas piensan mejor que una y Claro. pues esta interacción que hacemos realmente es tan efectiva que pues nos ha podido permitir hacer diagnósticos, dar tratamientos tempranos y sobre todo efectivos a pacientes con los médicos de familia, de confianza de las personas y que pues siempre tenemos esa interacción y esa apertura para poder trabajar con todos los profesionales de la salud. Oye, me encanta todo esto y suena muy bien, ¿no? Pero a mí me da la idea, o dime tú en relación a lo económico, si se eleva el costo, que tengas todos los servicios en tu casa con toda esta maquinaria, ¿no? De especialistas, por así decirlo, o si te saldría lo mismo que andar haciendo tu peregrinar, comparando el tema de los tiempos de espera, tus gasolinas, ¿no? Hasta el estacionamiento que pagas, ¿no? Más los estudios, ¿cómo se equipara? O tal vez no es equiparable. Sí, es equiparable e incluso puede ser hasta más barato. Te cuento, por ejemplo, de Home Health surgen diferentes empresas. Prácticamente hay 12 empresas o subempresas abajo del grupo Home Health que dan diferentes servicios o servicios específicos de acuerdo a una segmentación que hacemos. Por ejemplo, tenemos un concepto de Home Health Hospital. Home Health Hospital es literal el hospital en casa. Okay. Imagina, vamos a poner un caso. Una paciente que tuvimos, que esto es un caso clínico real, es un caso que nos acaba de suceder en noviembre del año pasado. Tuvimos una paciente con artritis reumatoide que le dio neumonía, no por COVID, le dio neumonía y pues la paciente con artritis reumatoide tenía una enfermedad muy avanzada en donde pues prácticamente estaba en su cama y no podía moverse. La paraban para el baño y demás. Se fue al hospital un par de días, pero pues el riesgo de COVID y el riesgo de otras infecciones pues era importante y sobre todo pues el manejo era caro para la familia. Entonces decidieron pedir el alta voluntaria y llamarnos a nosotros. Nosotros le pusimos en su casa cama de hospital en renta, reposet, oxígeno, bomba de infusión, enfermera, medicamentos, visita médica diaria en las mañanas, estudios de laboratorio y estudios de gabinete para sacar placas y controles radiográficos de sus pulmones. Wow, no, pues todo. Prácticamente la migramos de un ambiente en donde ella iba a estar solita, en donde iba a estar expuesta en el hospital, en donde no era un caso complicado que tuviera que estar absolutamente hospitalizada por criterio médico, y la llevamos a la comodidad de su casa, con su familia, con todos los equipos, con todos los instrumentos y con todos los aparatos
datos y la infraestructura médica para instalarla en su casa. Bueno, cuando nosotros hicimos el primer balance con la familia respecto al tema económico, lo que ellos gastaron en 3 días de hospitalización, Sí. en un hospital importante en la Ciudad de México, lo gastaron en 15 días con nosotros. Wow. El costo se disminuyó de manera considerable. Y obviamente, pues, la comodidad de la paciente de estar con su familia, en su ambiente y en la seguridad de su casa. Entonces, eso fue como Claro. un wow para la familia y para la paciente. ¿Por qué? Pues porque tenía prácticamente el concepto del modelo hospitalario directamente en su casa. Entonces, te cuento casos de éxito como estos, que definitivamente son más baratos que tener un paciente hospitalizado. E incluso las aseguradoras ya están migrando a un concepto como esto. Mejor lleven al paciente en casa, le pagamos todo esto en casa, porque en el hospital nos sale 2, 3, 4 veces más caro. Justo eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Qué convenios tienen ustedes con las aseguradoras y o si en todas o ya esto es como aceptado, ¿no? Porque pues siempre tenemos el temor, ¿no? Lo quisquillosito que se puede poner, ¿no? Y porque esto no fue así o no fue asado, ya no te lo cubre el seguro y nos queda como mucho miedo, ¿no? Creo que estamos trabajando como Grupo Home Health en este tema con las aseguradoras. Sin duda es una área aún pues que tenemos que explorar, es una área gris. Depende mucho de las pólizas de cada uno y depende mucho de los términos y condiciones de cada aseguradora, pero hemos tenido la oportunidad de trabajar con aseguradoras en donde sí cubren estos gastos. Nosotros tenemos convenio con varias de ellas, con algunas otras no, pero con las que incluso no hemos tenido convenio, lo ingresan por reembolso y se los pagan. Entonces, es como ir trabajando para poder tener una mayor apertura. Es un beneficio no para la aseguradora, no para Home Health, es un beneficio para el paciente. Y siempre nosotros tenemos un lema. Nosotros estamos centrados en las necesidades del paciente. Así trabajamos. Y lo que el paciente necesita es lo que nosotros le ofrecemos. Por supuesto, creo que este modelo que manejan los europeos y los Estados Unidos en el tema de home care, que se llama patient centricity, es un concepto que debe estar muy enfocado y muy aterrizado también ahora acá en México. Y creo que estamos trabajando y vamos por buen camino, pero todavía nos hace falta poder tener este acercamiento con muchas otras aseguradoras, que estas aseguradoras tengan la apertura para poder tratar a los pacientes en casa, porque finalmente, pues como te reitero, nuestro objetivo es la salud del paciente y que él esté bien. Entonces, creo que bajo este argumento y bajo este concepto, pues las aseguradoras pueden tener una mayor apertura para poder trabajar de esta manera en casa y sobre todo, pues que se les disminuyen los gastos a ellos Claro. y hay un beneficio tangible para todos. Claro, y en este caso porque lo estamos hablando de las aseguradoras, ¿no? Pero si uno supiera esto que nos acabas de mencionar, ¿no? O sea, igual le voy a pagar en el hospital, pero lo pago acá, o sea, en vez de 3 días, 15. O sea, ¿cuántas familias podrían verse beneficiadas con la salud porque el tema económico no los detenga tanto o porque sus tratamientos no se queden a la mitad, ¿no? Ahorita quiero entrar, bueno, en el siguiente bloque me gustaría más entrar en ese tema, pero me quiero regresar un poquito cuando mencionaste el caso de esta paciente de noviembre pasado, en donde nos decías, pues, que no estaba sola, ¿no? Que estaba en su casa, que estaba en su ambiente. Y parece muy obvio y o muy lógica mi pregunta, pero no sé si ustedes tengan ya una estadística de cómo el hecho de tratar al paciente en su casa, en su ambiente, con su familia, ¿no? Saberte ahí, ¿no? Que no llega la enfermera que está cansada, ¿no? Necesariamente, ¿no? Que tu mamá o tu marido o tus hijos están ahí contigo, ¿no? Sentirte apapachado. ¿Cómo esto impacta en la mejoría del paciente? Porque me parece un tema también, o sea, aparte de toda esta parte integral médica, esta parte emocional que nos da el estar en nuestro ambiente me parece importantísima. Claro, cuando hay un ambiente sano en casa, ¿no? Sí, y mira, no hemos ahora publicado algo, sí tenemos datos de evolución de pacientes y de mejoría, pero estos datos son públicos, ustedes los pueden checar. Hay artículos médicos publicados del beneficio del tratamiento de pacientes en casa. España es un país que tiene muy avanzado este concepto y ellos han publicado mucho respecto a esto y de cómo el estar con tus seres queridos, cómo el estar en tu cama, en tu habitación, cómo el estar pues,
Tu en tu hábitat. comodidad, en tu hábitat, te hace sentir mejor y te recupera de mejor manera, ¿no? Entonces sí es algo que pues definitivamente impacta mucho en la mejoría del paciente y sobre todo en el estado de ánimo, Claro, ¿no? Muchos de los pacientes cuando están hospitalizados se deprimen y demás, y estando en casa pues disminuimos ese factor de riesgo. y creo que la otra parte es la del que te acompaña, ¿no? La de tu cuidador, ¿no? No me refiero a la enfermera que ustedes pueden poner, sino pues mucha gente dice, ¿cómo voy a ir a mi mamá que está hospitalizada, no? Y soy madre soltera y tengo a 2 hijos pequeños, pues o voy a ver a mi mamá o dejo a mis hijos solos, ¿no? Es también un tema que enfrentan muchas personas y que dicen, no puedo ir a cuidar a mi paciente y esto les permite estar al pendiente, ¿no? Por lo menos viene una vecina, porque la verdad es que yo he visto circunstancias que dices, no es posible, o sea, no, es más, mamás que tienen que tener a su bebé y tienen otros 3 en la casa y pues los dejaron ahí porque se tuvieron que ir a tener al bebé y no hubo con quien los dejara, ¿no? Son circunstancias que parecen sacadas de una novela, pero que son la vida real y cómo esto nos podría permitir pues también suplir esa parte, ¿no? Y no entrar en esta dinámica estresante de o te voy a ver o me ocupo de ti y aparte llevo lo que me pide el hospital, ¿no? Que en muchos casos se da, hasta las gasas en algunos casos te piden y poder tener la atención en casa. Sí, fíjate que es algo que nos enfrentamos muy comúnmente, ¿no? La típica persona que tiene pues su trabajo y que es madre soltera o que tiene a sus hijos o que no tiene el tiempo suficiente para poder estar al pendiente como quisiera del familiar, ¿no? Siempre el cuidado de una persona es un tema complicado porque requiere de muchos cuidados, requiere de mucha atención al detalle y requiere pues de mucho compromiso y también de mucha fuerza, mucho esfuerzo físico. Entonces siempre se vuelve un tema un poco complicado para la familia, no porque no quieran cuidar o no porque no quieran estar, sino porque es un tema que requiere conocimientos y es un tema que Claro, requiere pues de habilidades específicas. claro. Entonces, hablamos nosotros de un concepto que es el desahogo del ambiente familiar. El Ok. desahogo del ambiente familiar es algo que, pues, de alguna manera baja el nivel, baja la olla express, baja la tensión entre todos y el cuidado, pues, es de nuestro cuidador o nuestra enfermera que enviamos. Que dicho sea de paso, parte de lo que hacemos también nosotros es profesionalizar al cuidador. Regularmente los cuidadores son, cuidé a mi tía, cuidé a mi amiga, cuidé a la vecina y ya soy cuidador y Y voy nadie a te cuidar a cuida, una paciente. y nadie cuida al cuidador, ¿no? A veces se nos olvida el cuidador y luego está la esposa que cuidó al marido y pues luego la esposa se murió primero porque estuvo 4 años cuidando sin ser Sí, cuidada. es correcto, sí hay un tema ahí de estrés del cuidador, pero nosotros estamos profesionalizando también, dicho sea de paso, tenemos un diplomado en conjunto con una universidad y con un hospital importante en la ciudad y con el grupo Home Health, tenemos un diplomado para profesionalizar al cuidador de adultos mayores, capacitarlo, es un diplomado en línea, es un diplomado en donde cualquier persona que tenga interés en ser cuidador puede ingresar, puede inscribirse, se puede capacitar, tiene actividades, ahora por el tema de la pandemia, todas las clases son en línea, pero también tenemos un par de semanas no obligatorias que son optativas para poder perfeccionar esta parte práctica. Si quieres, Ok. después te platico de eso, pero estamos buscando también profesionalizar a los cuidadores para que no sea un cuidador que llegue y pues diga, yo soy cuidador porque aprendí a cuidar a mi tía y a mi abuelito y ya por eso soy cuidador. No, realmente los estamos profesionalizando para que sean personas que tengan todo el conocimiento y todas las habilidades sin ser una enfermera o un enfermero, pero que tengan conocimientos básicos de cuidar personas, de movilizarlas, de detectar signos de alarma, de detectar situaciones de riesgo y sobre todo de prevenir complicaciones, porque pues lo que más le pasa a nuestros abuelitos cuando lo están cuidando es que se caen y se fracturan o les salen escaras por estar tanto tiempo acostados. Entonces, justo esas son las complicaciones que tratamos de prevenir, justo evitar complicaciones de presión arterial, de infartos cerebrales, de infartos cardíacos. Entonces, todo esto es lo que nuestro equipo ofrece, toda esta atención integral con un cuidador, con un médico, con un estudio de laboratorio, con estudios de gabinete, lo instalamos en la casa del paciente. No son costos exagerados, no son costos caros, son costos muy parecidos a los que están en el mercado y a los que todos conocemos, pero sobre todo es la tranquilidad de la familia, ¿no? Desahogamos ese ambiente familiar, como te comentaba, y ese desahogo pues le permite a los familiares poder enfocarse a sus actividades y pues que nos dejen en nuestras manos el cuidado de su familia, que eso es a lo que nos dedicamos.
Entonces, Manuel, hemos estado hablando como de todo el concepto, ¿no? De cómo se hace el tema de las especializaciones, el tema de los costos, el tema de las aseguradoras, el tema de los cuidadores, ¿no? Que ya ahí entra un poco el tema emocional o psicológico. Y no te quiero meter en camisa de 11 varas con mi siguiente pregunta, pero, o sea, yo creo que este tipo de servicios tendrían que ser ofrecidos por el Estado, ¿no? Tendrían que ser ofrecidos por el gobierno. ¿Hay algún gobierno que tú sepas, algún país que esto lo tenga como una prestación, por así decirlo, como un beneficio para sus ciudadanos? Sí, claro. Hay estudios que hablan justo de esa disminución de riesgos y de costos. Y son modelos que los gobiernos adoptan para también hacer un mejor gasto en salud y disminuir el riesgo excesivo por cuestiones de hospitalizaciones o de complicaciones. Sí, hay países que ya han aterrizado estos modelos de atención a su población. Países como Estados Unidos, Finlandia, Suecia, Inglaterra, España, ya tienen estos modelos bien establecidos. Pero La por parte del importancia, gobierno, o sea, por parte de la salud sí, pública. sí, sí, la salud pública, el gobierno, porque fíjate, la clave es este. Nosotros tenemos ya modelos también establecidos, funcionales en el grupo, en Home Health. Tenemos una empresa que se llama Home Health University, que es parte del grupo. Home Health University lo que se dedica es a capacitar pacientes en talleres, no sé, grupos de pacientes diabéticos se capacitan respecto a su enfermedad. Ok. ¿Qué hacemos ahí? Los empoderamos, les explicamos qué es su enfermedad, cómo cuidarse, qué comer, cómo hacer ejercicio, por qué se complican, por qué no se complican. Talleres de pacientes hipertensos, talleres de primeros auxilios, talleres de pacientes con enfermedad renal. O sea, son talleres específicos para la población. ¿Cuál es el objetivo de estos talleres? Pues educar a la gente respecto a enfermedades o a prevención. Y estos modelos pues están basados justo en esto, en prevención de salud. Así como podemos nosotros ir a hacer un check-up a un paciente a su casa, pues en ese check-up estamos previniendo complicaciones, estamos previniendo enfermedades. Entonces estos modelos sale más barato hacer para un gobierno prevención que tratar a una masa de pacientes críticos complicados. Entonces, si bien estas actividades que están acá de pacientes complicados se hacen en todos los países, estas actividades de prevención acá no se llevan a cabo de manera tan efectiva. Si tú tienes un impacto importante en prevención y en diagnóstico temprano, vas a disminuir tarde que temprano esta masa de pacientes complicados que te van a salir 3, 4, 5 o 10 veces más caro. Entonces, estos modelos están bien implementados y estos países pues han tenido la apertura para poder implementar este tipo de actividades y de proyectos en salud respecto a prevención. Y sobre todo, pues que es más barato tratar un paciente en casa, haciendo diagnóstico temprano y prevención primaria, que tratar un paciente en el hospital complicado y que va a tener N complicaciones más y que va a estar más tiempo hospitalizado. Oye, y en el caso de México, por eso te decía que no te quería meter en camisa de once varas, ¿no? Pero en el caso de México, ¿qué es más? O sea, porque a veces hay programas de prevención, ¿no? Del gobierno y hacen campañas, pero la gente no se entera y o los que se enteran somos como muy como ¿para qué? ¿No? Ahí va a haber esta plática, esta charla, este congreso, este gratuito, estas conferencias que se anuncian muy poco, pero luego cuando vas a los centros de salud, pues te encuentras ahí con el anuncio, ¿no? Entonces, ¿en dónde queda más? O sea, es el tema que tampoco participamos nosotros como pacientes mexicanos, es un tema de falta de difusión, de falta de inyectarle lana a este proyecto, ¿o qué sería? Yo creo que sí es un poco también un tema cultural. Fíjate, en la mañana, en la madrugada, a las 3:30 de la mañana, me llamó un paciente y me dijo, doctor, necesito ver si puede ayudarme a venir a ver a mi paciente a casa. Ok. Y ya le dije, sí, claro, con todo gusto. Mandamos a uno de nuestros médicos para poder ir a valorar al paciente. ¿Qué es lo que le pasa a su paciente? Tiene COVID y está saturando al 34% desde hace 3 días. Ya dije, oh, caray, bueno, es que no va a ser factible. O En sea, casa. sí puede ir el médico, pero no le vamos a poder ayudar en mucho porque este paciente tiene que ser pues tratado con un medio hospitalario. Ya esa saturación es muy complicada. Entonces, eso lo que quiero platicarte con este caso es un poco la desidia que tenemos como población en que hasta que no me duele, hasta que no me complico, hasta que no me asusto, hasta que no sangra, hasta que no veo que ya está mal, hasta ese momento hago alguna actividad. Entonces, justo creo que eso es algo que nos impacta de manera considerable y algo que como población nos pone en mucho riesgo. Siempre es bien importante estar empujando a la gente para que pueda tener capacitación en salud,
para que tenga información de su enfermedad, cómo curarse, cómo controlarse, cómo cuidarse, qué tomar, qué no tomar. Tenemos ese hábito de autoprescribirnos, de lo que tomó la familia, la amiga, la vecina, lo que nos recomendó la nuera, la prima, lo usamos. De antes de ir al médico, visitar redes sociales, visitar la red, ir con el de la farmacia para ver qué nos recomienda. Y eso no es, o sea, así no es la cosa. Y hasta que nosotros como población no cambiemos también esos conceptos, pues vamos a dejar de complicarnos. Estamos tratando de hacer un esfuerzo importante en el grupo para poder concientizar a la gente. Nuestras redes sociales, tú las puedes ver de Home Health. Siempre estamos empujando para poder dar información a nuestros seguidores en redes sociales respecto a una enfermedad, a cómo cuidarse, cuándo vacunarse, qué hacer, los días mundiales de X o Y enfermedad, hacerse estudios para prevenir diabetes, para prevenir hipertensión, para prevenir síndrome metabólico, para prevenir colesterol y lípidos y triglicéridos altos en sangre. Es decir, todas estas actividades de prevención primaria que pues el único objetivo es encontrar a los pacientes que tengan esto para tratarlos. Claro, y o evitar que llegues a esto, ¿no? Exacto, o evitar que los pacientes lleguen a eso. Porque sí tenemos una población con mucho riesgo que ya tiene el riesgo establecido, entonces hay que tratar de disminuir ese riesgo al máximo. Pero también está el otro lado, los pacientes que aún no lo tienen y cómo educarlos para evitar que eso suceda. O el otro lado, los pacientes que ya lo tienen, ya lo tuvieron y ya están complicados, ¿no? Entonces, estamos tratando de enfocar esfuerzos para todos estos grupos. Ahora, esto que dices me queda muy claro, ¿no? Es un tema más preventivo y de educación, ¿no? Y de generación de conciencia. Pero tú en México, o sea, ¿crees que algún día será posible tener un programa de salud pública que vaya a tu casa? O sea, haz de cuenta el Home Health, IMSS Home Health, ¿no? Para darme a entender. O sea, ¿será posible? ¿Qué tendría que suceder? ¿Qué tendría que pasar? ¿Dónde tendrían que ir los esfuerzos? Porque no creo que sea solo un tema de dinero. No sé si nos diéramos abasto los médicos que hay en México para hacer esto. No es nada más. Vamos a suponer que hay el dinero, ¿no? ¿Qué otras cosas se necesitarían, además de voluntad, por supuesto, para que esto pudiera funcionar? Fíjate que ya lo hay. Hubo un programa que de hecho todavía existe en el gobierno de la Ciudad de México. Es un programa que lleva al médico a tu casa. Ok. Pero solo es en la Ciudad de México. Sí, seguramente en algún otro estado también existe. Pero el tema es ese, que solo llevan al médico a tu casa. No te llevan todo el concepto integral de salud a domicilio. Sí, o sea, es el boticario de los años 50, ¿no? Lo que decíamos, y como el doctor Chapatín, ¿no? Es correcto. Entonces creo que esto debe ir evolucionando y debe de evolucionar en la medida en la que la necesidad de la población evoluciona. ¿Por qué? Porque hoy pues no es adecuado que todo el mundo vaya al hospital porque se satura el hospital y porque también hay un riesgo de infectarse de COVID, ¿no? Es bien claro. Entonces yo creo que hoy lo que tenemos que hacer son modelos que sean efectivos. Hoy solo tenemos los modelos, pero no hay un modelo que sea efectivo y que trate de manera integral al paciente. Entonces, creo que este concepto debe ser bien aterrizado por nuestros gobernantes para poder tener un modelo que no solo te lleve al médico y el médico te dé una consulta, porque se vuelve en lo mismo. Tiene que regresar el médico 20 veces, ¿no? Y eso te genera gastos, te genera costos indirectos. No, Y pues por eso te vas a eso una no es farmacia efectivo. con el médico que hay ahí, ¿no? O sea, y sales con tu medicina y tu diagnóstico. Digo, Correcto. ¿no? Lo que necesitamos entonces es hacer programas de diagnóstico temprano, de tratamientos oportunos y de prevención, en donde el médico que va a tu casa, sí puede ir a tu casa, pero que tenga la facilidad de tomar estudios de laboratorio, que tenga la posibilidad de traer todo un kit básico de atención primaria para poder prevenir. Muchas veces, pues, o sea, yo te puedo decir, mira, aquí estoy en mi consultorio ahorita, pero yo salgo, me voy a mover un poquito de la imagen que tenemos acá. Mira, yo salgo con utensilios, o sea, esto es elemental, un termómetro, un glucómetro para poder tomar una muestra de sangre, un oxímetro de pulso, ¿no? Existe, lo puedes gastar, sí, pero pues puedes utilizarlo y esto es una prueba rápida de consultorio para hacer
valoración de hemoglobina glucosilada en un paciente diabético. Ya con esto le evitas que vaya al laboratorio. Aquí se lo tomas una gotita de sangre, metes este casetcito en este lector y te dice cuánto tiene. Y con eso ya ves más o menos en 6 meses cómo se ha controlado. Ahí lo prescribes, ahí lo revisas. Tengo para ver fondo de ojo, le revisas el ojo al paciente, le revisas los oídos, o sea, modelos de prevención bien aterrizados a poblaciones específicas. En este caso, pues a los diabéticos. Yo soy diabetólogo también, entonces son modelos que son específicos para poder valorar a los pacientes. Digo, si voy a ver un grupo de mujeres en donde pues sé que voy a hacer actividades de prevención, pues bueno, se pueden hacer tomas de Papa Nicolau, de colposcopías, en donde bien se hacen con módulos, en donde las mujeres van, pones un camioncito de estos que hacen estudios y órale, hacer Papa Nicolau y colposcopías. Y ahí es un modelo de prevención y aprovechas para darle pláticas a las pacientes. Pero pues bueno, hoy la pandemia no nos permite hacer eso tan fácil, pero sí tenemos otros medios para poder hacerlo. Entonces yo creo que es eso, hacer un modelo que no solo se quede en eso, en un modelo, sino que sea un modelo efectivo y que sea un modelo integral de salud. Y con eso, así como te enseñé estos, pues hay otras cosas que yo tengo acá que pues son lo que empleamos en la consulta a domicilio y si me sale un paciente que es un hombre que tiene dudas respecto a su próstata y tiene 50 años, pues bueno, ya va el médico general que le puede hacer antígeno prostático específico, que le puede hacer un ultrasonido de próstata, que hace un tacto rectal, que lo valora, que le hace una historia clínica y sobre eso integramos ya un modelo de atención, ya sea preventivo o correctivo, ¿no? En el caso del resultado. Pero eso es lo que nos permite ser efectivos. Oye, Manuel, vamos a pensar que hay el recurso económico en México, ¿no? Que la Secretaría de Salud dice, va, ¿nos alcanzarían los médicos y las enfermeras y los especialistas para atender a toda la población? Digo, porque estoy hablando de un programa social, ¿no? De un programa gubernamental en el que pues te sale como en el IMSS, ¿no? Porque estás pagando tu cuota y tienes derecho a. ¿Nos alcanzaría y el nivel de especialistas que tenemos da para esto? Sí, yo creo que sí, y te voy a poner un ejemplo. Mira, voy a usar esto que me encanta exponerlo para poder mostrarte cómo un paciente puede consumir los recursos de manera importante sin ser tratado y bueno, siendo tratado, pero no siendo Jurado. curado. Los pacientes que tienen osteoartritis de rodilla, que es una degeneración del cartílago por trauma o por sobrepeso o por alguna situación en donde cartílago y cartílago rosa se va desgastando y se pierde esa superficie articular. Bueno, el paciente va por dolor en la rodilla, pero antes de ir al médico va a la farmacia, busca en las redes sociales, busca en internet, se automedica, se la lleva con analgésicos. Y como pues no es una situación donde haya sangre o donde se deforme el hueso o donde algo pase, pues aguanta el dolor y se acostumbra a vivir con el dolor. Esto tratado también, digamos, fuera del hospital por diferentes médicos, el paciente se lleva hasta 7 años en poder ser canalizado ya a un hospital con un ortopedista. Wow. El ortopedista obviamente, la rodilla. el ortopedista obviamente lo valora, lo revisa, ahí se lleva otros 2, 3 años en lo que va con el especialista en cirugía de rodilla, que también es pues obviamente un médico ortopedista, pero antes de llegar con el médico ortopedista, peregrina con el internista, peregrina con el médico general, con el médico familiar, en lo que lo llevan a hacer sus estudios, en lo que le hacen las rayos X, en lo que lo valora rehabilitación, en lo que... Bueno, para no hacerte el cuento largo, un paciente, y esto está revisado, o sea, esto es algo que está publicado. Un paciente con osteoartritis de rodilla, desde que presenta los síntomas hasta que es operado, se puede tardar hasta 15 años. En lo que da todas esas vueltas. Obviamente, la enfermedad evoluciona y la enfermedad, pues obviamente, impacta. Ese paciente, de haber sido diagnosticado y tratado de manera oportuna, podría prevenir y evitar la cirugía de rodilla. ¿Y sabes cuál es la cirugía de rodilla? Un reemplazo articular, es decir, hay que cortar el hueso y poner un reemplazo de titanio. Eso genera incapacidad y eso te lleva a tener un paciente que va a tener una incapacidad que te va a costar. Y nos sale más todo caro. este modelo, sí, claro, pero ¿por qué? Porque no estás enfocando los recursos como los necesitas, porque no estás haciendo prevención, porque estás tratando el síntoma, no la causa. Claro. Entonces,
justo ese es el tema. Nuestro modelo de atención está basado en tratamiento de síntomas, no de causas. Pero y creo que también entonces es por la falta de capacidad, tanto de instalaciones como de médicos, ¿no? Porque, a ver, porque tenemos un déficit de 15 años de atraso de atención a la gente. Porque es un sistema burocrático que no te permite tener efectividad. Entonces, si tú tienes un médico que te diagnostica, que te trata de manera correcta, pues ya, o sea, ya no tienes que pasar por el médico general, por el médico familiar, por el médico internista, a rehabilitación, a rayos X, ir a un hospital, ir a otra clínica, ir con otro, ir aquí, ir allá, ir acullá. No, un solo médico te diagnostica. Definitivamente no vas a hacer estos 15 años a 3 días, ¿no? Pero sí se va a cortar de manera considerablemente significativa. Claro. Respondiendo a tu pregunta, justo creo que sí contamos con los médicos, sí contamos con los recursos y sí contamos con los insumos. El tema es que no son bien aprovechados. Hay algo que se llama planeación estratégica y esa planeación estratégica es lo que no se lleva a cabo de manera correcta. Ay, Manuel, interesantísimo todo esto. Ya se nos terminó el tiempo. Se me pasó rapidísimo este programa. Te agradezco muchísimo. Muchas felicidades por el proyecto que estás haciendo, por el premio que estás a punto de recibir. Recuérdanos, va a ser en Las Vegas, Nevada. Te nos vas a ir para allá, a los States. Y el premio es como uno de los 100 médicos más influyentes a nivel mundial, ¿correcto? Es correcto. Ahí estaremos el próximo mes de abril. Pues muchísimas felicidades. Ahora vemos por qué, ¿no? Y felicidades por el éxito que están teniendo. Muchas gracias por darnos acceso a esta información, que la gente sepa que hay opciones. Y nada más aclarar, el tema de home Health, ¿lo tienes únicamente en la Ciudad de México o ya tienes en otros estados de la República para que la gente que nos está viendo y escuchando sepa qué onda? Tenemos Ciudad de México, toda el área conurbada y la periferia a la ciudad. Es decir, tenemos Hidalgo, tenemos Morelos, tenemos Querétaro, tenemos Puebla, tenemos Tlaxcala, Ciudad de México, Estado de México y Cancún. En Cancún sí estamos, en Cancún, Quintana Roo. Y bueno, pues estamos en planes para este año abrir algunos otros lugares como Guadalajara, Monterrey y algunas partes del sureste. Fantástico. Si la gente quiere acceder a tus servicios, ¿dónde los puede encontrar? Pueden visitar nuestra página web www.homehealth.com.mx. Ahí pueden encontrar toda la gama de servicios y detalle que otorgamos. Perfecto. Manuela Variega, muchísimas gracias. Felicidades. Gracias por acercar estas opciones, ¿no? A la gente, que además nos salen más baratas, no nos exponemos, sobre todo en un tema de pandemia. Y pues que Dios siga guiando tus pasos, porque además sé que eres filántropo, sé que estás en fundaciones, ayudas, donas muchas cosas. Ya en otra ocasión tendremos tiempo de platicar de esto, pero es importante que la gente lo sepa, ¿no? Porque luego lo que viene es, claro, está haciendo negocio, claro, pues es doctor, claro, quiere sacar lana. No, o sea, sépanlo que Manuela Variega es un gran colaborador, un gran, trabaja como voluntario, ¿no? En diferentes fundaciones. Y pues muchísimas gracias por acercar la salud verdadera hacia tus pacientes. Que Dios te bendiga y esperamos pronto tenerte, ya que hayas recibido tu premio, que nos presumas, nos mandes las fotos, ¿no? Y poder platicar más sobre el tema de la salud. Claro que sí. Muchas gracias a ti por el espacio, por la oportunidad de poder platicar contigo y pues también a tu público, muchas gracias por escucharnos y pues estoy a sus órdenes también. Cualquier cosa que necesiten, aquí estamos listos para servirles. Ojalá no lo necesitemos, pero se agradece la intención. Gracias a todos, Esperemos amigos. que no lo necesiten. Sí, claro. Gracias. Saludos a todos mis amigos de Siempre Competentes. Gracias por este primer programa y nos escuchamos en 2 semanas.